Después de criarla sola durante 25 años, mi hija me abandonó como si fuera un estorbo. Yo fui padre y madre. Me quité el pan de la boca para que ella comiera, me desvelé durante sus enfermedades, me arrodillé ante la vida para sacarla adelante. Nunca me quejé. Nunca esperé nada más que su amor. Pero el día que formó su nueva familia, lo entendí todo, yo ya no era parte del paquete. Me había convertido en una molestia. Un mueble viejo del que había que deshacerse. Ese día no lo olvidaré jamás. Me dijo que íbamos a dar un paseo, que íbamos a ver un lugar lindo para descansar. Jamás imaginé que me dejaría ahí. Me abrazó fuerte, me dio un beso en la frente, y se fue sin mirar atrás. Me quedé de pie, con las piernas temblando, rodeado de personas desconocidas, en un asilo donde el silencio grita abandono. Nadie me explicó nada. Solo me dijeron, aquí va a estar bien, don Ernesto. Su hija ya firmó los papeles. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. ¿Sabes lo que duele más? No es el asilo, ni la comida fría, ni las noches largas. Es saber que para ella ya no existes. Que quien te decía, papá, te amo, ahora prefiere que no llames. Me volví invisible. Mis llamadas no eran respondidas, mis mensajes ignorados. Pasé mi cumpleaños solo. Nadie vino en Navidad. Ni una visita, ni una carta, ni una sonrisa. Y cada noche me preguntaba, ¿en qué momento dejé de ser su familia? Lo que mi hija no sabía, es que la casa en la que vivía con su nueva familia aún estaba a mi nombre. Aquel hogar por el que sudé años y años. Yo la había dejado ahí porque pensé que estaría segura, que tendría un lugar donde criar a sus hijos, mis nietos. Pero ella creyó que, al sacarme de su vida, también había borrado mi existencia de los papeles. Se equivocó. Y cuando me enteré de lo que planeaba hacer, algo dentro de mí se quebró, y se encendió. Estaban intentando vender la casa. Sin consultarme. Sin mi firma. Como si yo ya estuviera muerto. Se repartían lo que ni siquiera era suyo. Hablaban de remodelaciones, de mudarse al extranjero, mientras yo dormía en una cama prestada, en un cuarto que no olía a hogar. Me dolió, pero no lloré. No más. Porque en ese momento decidí que si ellos podían olvidarse de mí tan fácilmente, yo también podía hacer lo mismo con esa casa. Así que llamé a mi abogado. Revisamos los papeles. Y sí, seguía a mi nombre. Todavía era mía. Nadie me la podía quitar sin mi consentimiento. Vendí la propiedad. Sin avisarles. Sin una nota. Sin una advertencia. Y cuando llegó el aviso de desalojo, la historia cambió. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no eran llamadas de amor, eran gritos, amenazas, súplicas. Pero ya era tarde. Muy tarde. No lo hice por venganza. Lo hice por dignidad. Porque los padres no somos basura. No somos muebles viejos que se arrinconan cuando ya no sirven. Dediqué mi vida entera a criarla, y cuando más la necesitaba, me dejó solo. ¿Y ahora lloran porque no tienen dónde vivir? ¿Ahora me llaman, papá? Lo siento, pero el respeto no se mendiga. Se gana. Y ella, lo perdió todo el día que cerró esa puerta sin mirar atrás. Hoy sigo aquí. En el mismo asilo. Pero no me falta paz. Tal vez no tenga lujos, pero tengo algo que ellos perdieron, conciencia tranquila. Me mira la gente a los ojos con respeto. Los trabajadores del hogar me tratan como humano. Y aunque no tengo a mi familia cerca, tengo algo mejor, la certeza de que no permití que me pisotearan. Que me hice valer, aunque fuera tarde. Así comienza mi historia. Y no la cuento por lástima, ni por odio. La cuento para que nunca olvides que quien más te ama, también puede ser quien más sufra por tu indiferencia. Cuida a tus padres. Visítalos. Escúchalos. Porque algún día, la vida te pasará la factura. Y cuando lo haga, quizás no tengas ni casa, ni perdón. Al principio intenté justificarla. Pensé que quizá estaba estresada, que sus hijos pequeños la tenían agotada, que su esposo la manipulaba. Pero con el tiempo entendí que no era eso. Era su comodidad.
Yo ya no encajaba en su vida perfecta. Le avergonzaba. Prefería esconderme en un rincón antes que enfrentar su propia conciencia. Y lo más triste de todo, es que lo acepté. Porque cuando amas, incluso tu abandono lo explicas con amor. Durante semanas me senté frente a la ventana del asilo, esperando verla llegar. Imaginaba que entraría corriendo, llorando, pidiéndome perdón. ¿Qué diría? Papá, lo siento, no sabía lo que hacía. Pero no. Ningún paso llegó. Ninguna disculpa. Solo el sonido del reloj marcando los días, y el crujido del corazón que se endurece con cada silencio. Un día me enteré por una enfermera que mi hija había cambiado de número. Ya no quería recibir llamadas del asilo. Eso dijeron. Como si yo fuera el problema. Como si la vergüenza de su abandono fuera culpa mía. Cerraron la puerta y tiraron la llave. Y yo, aprendí a vivir con la ausencia. A tragarme las lágrimas. A fingir una sonrisa cuando alguien preguntaba, ¿y su familia? Fue entonces cuando conocí a don Mario, otro anciano que había sido abandonado por sus 3 hijos. Compartimos historias. Nos dimos consuelo. Nos hicimos compañía. Y ahí entendí algo que jamás voy a olvidar: los padres no estamos siendo olvidados, estamos siendo descartados. Como si no importáramos. Como si criar, cuidar, proteger, no valiera nada. Como si todo lo que dimos fuera un deber, no un acto de amor. Pasó el tiempo, y un día, sin querer, escuché a una de las asistentes hablando por teléfono. Decía que había una pareja joven intentando poner en venta una casa que no les pertenecía. Mencionaron mi dirección. Mencionaron mi nombre. En ese momento sentí que algo ardía dentro de mí. No por el dinero. No por la casa. Sino por el descaro. El atrevimiento. Querían vender mi casa, mientras yo dormía en una cama prestada. Llamé a un viejo amigo abogado. Le expliqué todo. Revisó los papeles. Me miró y me dijo: Ernesto, esa casa sigue siendo tuya. Ellos no tienen derecho a nada. Y en ese instante lo supe. Había llegado el momento. No de vengarme, sino de poner límites. Porque si tú no te valoras, nadie lo hará por ti. Y ya era hora de levantarme del abandono, aunque fuera cojeando. Vendí la casa en silencio. No avisé a nadie. Firmé los papeles con manos temblorosas, pero con la frente en alto. Y cuando llegó el aviso legal a su puerta, el silencio se rompió. Me llamaron como si nunca me hubieran olvidado. Me escribieron como si fuéramos familia. Me rogaron. Me insultaron. Me acusaron de cruel. A mí. A quien dejaron sin un techo, sin abrazos, sin siquiera un gracias. Les respondí una sola vez. Les dije: así como ustedes me dejaron sin hogar emocional, ahora entienden lo que se siente perder el físico. No grité. No insulté. Solo devolví la lección. Porque a veces, la única manera de sanar es cerrar el ciclo. No con odio, sino con firmeza. Porque si no lo haces, seguirán entrando por la misma puerta que un día usaron para abandonarte. La última vez que supe de mi hija fue cuando me escribió un mensaje: papá, me fallaste. Lo leí 3 veces. Respiré hondo. Y luego lo borré. Porque el verdadero fracaso no fue vender la casa, fue que ella me vendiera a mí por una comodidad pasajera. Y aunque me duela, ya no cargo con culpas que no son mías. Ella eligió. Y yo también tuve derecho a elegir, aunque fuera tarde. Así comienza y termina esta historia. No busco lástima, ni castigo. Solo verdad. Porque allá afuera hay miles de padres y madres viviendo esto mismo. Olvidados. Silenciados. Tratados como una carga. Y si mi historia sirve para que una sola persona llame hoy a sus padres, los visite, les diga: te quiero, entonces habrá valido la pena. Porque nadie merece morir en vida, mientras su familia sonríe en la otra habitación. Fui madre y padre al mismo tiempo desde el primer día. Su papá se fue cuando ella tenía apenas 6 meses, y desde entonces, supe que el mundo me pediría el doble. Nunca me quejé. Jamás.
Me levantaba a las 5 para preparar su desayuno, le planchaba el uniforme, y salía a limpiar casas hasta que el cuerpo no pudiera más. A veces ni comía, pero ella nunca se fue a la cama sin su plato lleno. Porque si algo tenía claro era esto, ella iba a tener una vida mejor que la mía. Recuerdo cuando aprendió a caminar. Se soltó de la silla de madera que había heredado de mi abuela, y dio sus primeros pasos entre mis gritos de alegría y lágrimas. Yo tenía las manos llenas de jabón de lavar, pero la abracé igual, mojada y feliz. Fue nuestro primer gran triunfo. Después vendrían otros, su primer dibujo en la escuela, sus primeros 10, su diploma de secundaria. Cada logro suyo lo sentía mío. Como si la vida me dijera, valió la pena cada sacrificio. Nunca tuvimos lujos, pero sí amor. Hacíamos fiestas con globos de papel, pasteles caseros y música de la radio. Y para ella era el mejor cumpleaños del mundo. Su risa lo llenaba todo. Me esmeraba tanto, que incluso una vez vendí mi anillo de compromiso para comprarle su disfraz de mariposa. Quería que supiera que aunque no tenía un papá que la llevara de la mano, tenía una madre que le daría alas. Una vez se enfermó tan fuerte que estuve 3 noches sin dormir. Tenía fiebre, no quería comer, y los hospitales públicos estaban saturados. Me la llevé en brazos, envuelta en una manta, bajo la lluvia, y caminé más de 20 cuadras hasta que una clínica la atendió. Le pusieron suero, lloró, y yo lloré con ella. No porque me doliera el cansancio, sino porque no soporto verla sufrir. Ella era mi todo. Mi razón. Mi luz. Hubo años en que no me compré ni un par de zapatos. Remendaba la ropa, pegaba la suela de los míos con silicona. Pero a ella le compraba sus útiles nuevos, su mochila con dibujos de princesas, y sus libros limpios. Me paraba frente a la escuela como si yo misma hubiera sido admitida. Y cuando salía con su boleta en la mano, corriendo hacia mí, yo sentía que el mundo se detenía. Nada más importaba. Adolescente rebelde, sí, como todos. Pero yo era paciente. Me sentaba a hablarle, aunque quisiera gritar. Le explicaba con amor, aunque por dentro me doliera. Cuando me gritó por primera vez, "No me entiendes", me encerré en el baño a llorar. No por el grito, sino porque pensé que quizás había fallado. Pero no dejé de estar. Nunca. Ni un solo día. Siempre lista para escucharla, apoyarla, sostenerla, aun cuando ella ya no quería mi mano. Fue difícil, sí. Hubo noches en que me acosté sin cenar, en que lloré sin que ella me viera. Pero me juré no rendirme. Porque ser madre sola no es ser la mitad de nada. Es ser el doble de todo. Y yo quería que ella lo supiera. Quería que cuando creciera, dijera con orgullo, mi mamá me crió sola, pero me dio el mundo. Yo quería ser su ejemplo, no su carga. Su inspiración, no su sombra. Cuando se graduó de la universidad, fui la mujer más feliz del planeta. Me puse mi mejor blusa, la misma que usé para su bautizo, y fui a verla recibir su diploma. Lloré como si la estuviera viendo nacer otra vez. En ese momento, todo tuvo sentido, las noches en vela, las renuncias, las cuentas sin pagar. Yo no tenía medalla, pero mi medalla era ella. Mi hija, la profesional. La que yo formé con estas manos gastadas y este corazón inmenso. Cuando se casó, yo misma la ayudé a vestirse. Le puse el velo, le peiné el cabello, le dije, vas a ser una gran mujer, hija. Pero nunca olvides quién estuvo aquí antes que todos. Ella lloró. Me abrazó fuerte. Me prometió que jamás me dejaría sola. Me juró que siempre tendría un lugar para mí. Y yo le creí. Porque aún después de todo, yo confiaba. Yo la amaba más allá de cualquier promesa. Por eso, cuando me dejó en ese asilo, se me partió el alma. No por el frío de la habitación, ni por las paredes grises, sino porque mi vida entera había estado dedicada a ella. Cada centavo, cada risa, cada oración en la noche. Todo era para ella. Y de pronto, era como si nunca hubiera existido. Como si la madre que le entregó todo fuera ahora un mueble viejo, incómodo, prescindible. Pero lo que ella no sabía, es que aún me quedaba dignidad. Y un papel muy importante, el título de propiedad de la casa donde ella ahora vive. Fue un jueves cuando recibí la noticia. La enfermera,
con su voz compasiva pero distante, me dijo que mi hija había llegado a visitarme. Pero lo que no me dijo era que solo había sido por un par de minutos, y que, como siempre, me había dejado con una excusa vacía. Algo de trabajo, una reunión urgente, siempre el mismo cuento. Y en ese momento entendí que no era solo una cuestión de visitas. Era la despedida definitiva. Había dejado de ser su madre para convertirse en un estorbo. En mi mente, la imagen de mi hija entraba y salía, pero no la veía realmente. Estaba tan ocupada con su vida nueva, con sus hijos, su esposo, que ya no cabía espacio para mí. La última vez que me visitó, ni siquiera me miró a los ojos. Se sentó en una silla distante, me habló de su vida, y me dejó con una palmada en el hombro. Como si fuera una obligación. Como si yo fuera solo un paréntesis en su historia. No un capítulo entero que había escrito con sacrificio y amor. El día que decidí vender la casa fue un día como cualquier otro. Estaba sentada en esa pequeña silla junto a la ventana del asilo, mirando el sol caer lentamente, cuando un pensamiento me cruzó la mente con una claridad brutal. ¿Por qué no tomar lo que es mío? ¿Por qué seguir viviendo como una espectadora en la vida de los demás? El amor que le di a mi hija nunca me fue reconocido. Así que decidí que el amor propio comenzaría ahora. Y ese amor iba a ser suficiente para tomar el control de mi vida, aunque nadie lo entendiera. Aún recuerdo el peso de la decisión. Sentí un nudo en el estómago, como si estuviera dando un paso que no tenía retorno. Pero no me importó. Mi vida hasta ese momento había sido un constante dar. Ahora, por primera vez, iba a hacer algo por mí. ¿Por qué no merecía yo lo mismo? Si todo lo que había hecho por ella no la había hecho quedarse a mi lado, entonces, ¿qué más podía perder? Ya no tenía miedo. Solo sentía una necesidad urgente de liberarme. Cuando me senté a firmar los papeles para vender la casa, una pequeña lágrima se deslizó por mi mejilla. No era tristeza. Era rabia. Rabia contra la vida, contra la indiferencia, contra todo lo que había entregado sin recibir nada a cambio. Esa casa era nuestra historia. Allí nacieron sus primeros pasos, sus primeros susurros, sus risas, sus lágrimas. Y aunque me doliera, sentí que debía soltarla. Como soltar la última parte de un amor que ya no existía. Esa tarde, el abogado me entregó los papeles firmados y me dijo que todo estaba en orden. Me costó menos de lo que imaginaba. Al principio pensé en ella, en lo que diría, en cómo reaccionaría. Pero después de un minuto, todo eso desapareció. Ella ya no estaba en mis pensamientos, ni en mis planes. La realidad se impuso, yo había sido reemplazada, y ahora mi vida era lo único que importaba. Había cerrado ese capítulo para siempre. La primera vez que mi hija se enteró de la venta fue cuando recibió la notificación oficial. Me llamó a gritos, acusándome de haberle robado la casa. Me llamó egoísta, me trató de vieja y ridícula. Pero lo peor de todo fue lo que me dijo al final: ya no eres mi madre. La que te crió murió hace años. Esas palabras, como cuchillos, atravesaron mi corazón. Pero no respondí. Ya no quería explicarle más. No quería dar más de mí. Aquella mujer que hablaba a través del teléfono no era mi hija. Era una extraña. Después de la llamada, me sentí vacía por unos minutos. Como si el dolor de toda una vida de sacrificios me golpeara de golpe. Pero luego una sensación extraña me invadió. Un alivio. Una paz. Había tomado la decisión correcta. Había dejado de ser su víctima para convertirme en mi propia heroína. Ya no tenía que vivir bajo su sombra ni pedir permiso para respirar. A partir de ese momento, mi vida era mía. Solo mía. Cuando vi el dinero de la venta en mi cuenta, no sentí emoción. No me hice rica, pero tenía lo suficiente para comenzar de nuevo. Al principio pensé en viajar, en ver el mundo. Pero me di cuenta de que lo que realmente quería era algo mucho más simple: paz. Quería la paz de no tener que justificar mi existencia ante nadie. La paz de no depender de nadie para sentirme valiosa. Porque al final, todo lo que me quedaba, era a mí misma. Hoy, mientras escribo esto, sé que no soy la misma persona. He cambiado. Y sé que nunca voy a volver a ser esa madre que dio todo sin pensar. Pero también sé algo más.
que la vida me enseñó a valorar mi tiempo, mi amor y mi dignidad. Mi hija eligió su camino. Y yo elegí el mío. No fue fácil, pero fue necesario. A veces, para encontrar el verdadero significado de la vida, debes perder todo lo que pensabas que tenías. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, me siento libre. Con el tiempo, mi hija se casó. Fue un día que recordé como si fuera ayer, el día en que la vi vestida de blanco, radiante y llena de sueños, con su esposo al lado, prometiéndole amor eterno. La misma hija que un día cargaba en mis brazos, la que había sido el centro de mi vida. Recuerdo el brillo en sus ojos, como si hubiera alcanzado todo lo que alguna vez soñó. Pero ese brillo se apagó para mí cuando, después de la boda, me empezó a visitar menos. Estoy muy ocupada, mamá. El trabajo, la casa, las excusas se hicieron más frecuentes, y yo me quedaba esperando, solitaria en esa casa que había compartido con ella durante tantos años. Al principio, pensé que era solo una etapa. Que la vida adulta había llegado y con ella las responsabilidades. Pero con el paso de los meses, las visitas fueron espaciándose. Ya no era como antes, cuando venía a tomar café, a contarme cómo le había ido en el trabajo o a simplemente escucharme. Ahora me encontraba sola, mirando el teléfono, esperando una llamada que no llegaba. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la hija que juraba no dejarme sola ahora estaba construyendo una vida sin mí en ella? El dolor era insoportable, pero me decía a mí misma que debía entenderlo, que eso era parte del ciclo de la vida. Mi hija empezó a tener hijos, y su mundo se fue llenando de nuevas prioridades. Yo, quedé en segundo plano. Es que no tengo tiempo para nada, mamá, los niños están pequeños, tú sabes cómo es esto. Sus palabras eran como dagas. Me sentía invisible, como si ya no importara. A veces me encontraba mirando sus fotos en redes sociales, en las que ella sonreía junto a su esposo y sus hijos. Todo parecía tan perfecto para ella, pero yo ya no formaba parte de esa perfección. ¿Qué había hecho mal? Me preguntaba, pero no podía encontrar una respuesta. La distancia crecía y crecía, como una sombra que se iba tragando nuestra relación. Fue una tarde común, cuando ella vino a verme, como siempre, pero algo en su rostro no era igual. Su actitud estaba diferente, más fría, distante. Me dijo que tenía que llevarme a un lugar, a dar un paseo. Yo, con la esperanza tonta de que estábamos a punto de pasar un rato juntas, me vestí y me acompañó al coche. Mamá, todo va a estar bien. Solo necesito que confíes en mí. Me dijo, mientras me abrazaba con una sonrisa que me pareció forzada. Fue extraño. Pero no me imaginaba lo que venía. No sospechaba que ese paseo marcaría el final de nuestra relación de una manera irreversible. El viaje fue largo, más largo de lo que pensaba. Pero yo seguía ahí, en el asiento del pasajero, sintiéndome como una carga. ¿Cómo llegamos a esto? Pensaba. Ella ya no era la niña que solía ser. La veía como una extraña, y no porque no la reconociera, sino porque su amor ya no estaba en sus ojos. Estaba en su nueva familia. Me sentía como un accesorio, algo que había cumplido su función y ahora solo estorbaba. Cuando llegamos al lugar, me di cuenta de que no era un paseo común. Era un asilo, con un cartel en la entrada que me heló la sangre. ¿Qué estaba pasando? Un nudo se formó en mi garganta. Me tomó de la mano y me condujo hacia la puerta. Mamá, este es el mejor lugar para ti ahora. Aquí podrás estar tranquila, cuidar de ti misma. Su voz era tranquila, pero había algo en sus palabras que no lograba entender. ¿Cómo podía ser este el lugar donde me dejaría? Sentí como si el aire se me escapara, como si me estuvieran arrancando la vida de las manos. No podía hablar, no podía hacer nada. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta mientras la miraba, buscando en su rostro una pizca de arrepentimiento, una chispa de amor, algo que me dijera que esto no era cierto. Me abrazó, me dio un beso en la mejilla, y con una mirada que me pareció más distante que nunca, me dijo, es por tu bien, mamá. Aquí estarás bien. Te lo prometo. Fue todo lo que dijo antes de darme la espalda y marcharse. Y ahí, de pie en el umbral de ese lugar, sentí como mi mundo se desplomaba. Vi cómo desaparecía su figura, cómo su sombra se alejaba, y en ese momento entendí que ya no estaba en su vida. Nunca había estado tan sola.
La mujer que había sido mi hija ahora se había ido, dejando atrás un vacío insondable. La puerta del asilo se cerró y con ella, mi último suspiro de esperanza. Las lágrimas cayeron sin control. No podía entender qué había pasado. La mujer que había dado todo por ella, la que se había desvivido por su felicidad, ahora me dejaba allí, en ese lugar frío y oscuro. ¿Qué me había hecho mal? ¿Por qué ella, mi hija, la que había jurado cuidarme, ahora me trataba como si fuera un peso muerto? Durante horas, me quedé sentada en mi habitación del asilo, mirando la puerta como si esperara que alguien viniera a rescatarme. Pero no lo hicieron. Nadie vino. Ella ya no lo haría. Todo había cambiado. Recuerdo cada detalle de ese momento como si hubiera sido ayer. El ruido de sus zapatos al alejarse, la distancia que ponía entre nosotros con cada paso que daba. Y yo, aquí, tan pequeña en este lugar tan grande. Es por tu bien. Esas palabras se repetían una y otra vez en mi mente. Pero no lo entendía. ¿Cómo podía ser por mi bien dejarme en un lugar lleno de extraños? ¿Cómo podía ser por mi bien abandonarme de esa forma? La respuesta seguía siendo un enigma, un dolor profundo que no lograba descifrar. Ahora, mientras me siento aquí, en este lugar, con el sonido de los otros residentes que me rodean, trato de entender qué fue lo que realmente pasó. Ya no tengo respuestas. Ya no me quedan lágrimas. Todo lo que tengo son recuerdos rotos de una hija que, algún día, fue mi mundo, pero que ahora no es más que una sombra. ¿Y qué queda para mí? Solo una habitación fría, una cama que no tiene el calor de su abrazo, y un corazón que se resquebraja poco a poco con cada día que pasa sin saber si alguna vez volveré a ver su rostro. Los días en el asilo fueron una tortura silenciosa. Al principio, la tristeza me paralizaba. Me quedaba sentada en la cama mirando las paredes blancas y estériles, preguntándome cómo había llegado hasta ahí. ¿Cómo fue posible que mi hija me dejara con tanta facilidad, después de todo lo que había hecho por ella? Pensé que, al menos, me debía un poco de cariño, de tiempo, un poco de gratitud. Pero no, solo me quedó el eco de sus palabras, es por tu bien. La repetía una y otra vez, como si eso pudiera consolarme, como si fuera un bálsamo para mi alma rota. Pasaron los días y las semanas. Cada vez me sentía más sola. Las personas del asilo trataban de animarme, pero sus palabras no significaban nada para mí. Yo solo quería estar con mi hija. La buscaba en cada rincón, en cada rostro que pasaba cerca, en cada teléfono que sonaba, esperando escuchar su voz. Pero nunca llegaba. A veces, la esperanza era lo único que me mantenía, esa débil ilusión de que ella vendría a verme, que todo había sido un error, que había cambiado de idea y volvería a mi lado. Pero los días pasaban y esa esperanza se desvanecía, igual que las hojas caídas de los árboles en otoño. A pesar de todo, decidí no rendirme. Pensé que si la llamaba, si insistía, si mostraba cuánto la necesitaba, ella finalmente entendería lo que había hecho. Mamá, lo siento. Te necesito aquí, en casa. Pensé que quizás esas palabras podían curar la herida. Así que la llamé. Durante horas, la línea estuvo muerta, sin respuesta. El teléfono se convirtió en mi peor enemigo, un recordatorio constante de que ella no estaba allí. Cada intento de contacto terminaba en frustración. ¿Por qué me ignoraba? Las preguntas se acumulaban, pero las respuestas nunca llegaban. Cada vez que veía a las otras personas del asilo recibir visitas de sus hijos, mi corazón se rompía aún más. Había madres que se abrazaban con sus hijos y compartían risas, mientras yo solo observaba desde lejos, con la esperanza de que algún día sería yo la que abrazaría a mi hija de nuevo. Algunas veces, me encontraba en la sala común, con la vista fija en el suelo, escuchando las conversaciones ajenas y sintiendo una punzada en el pecho. Ellos tenían familia, ellos tenían amor. Y yo solo tenía recuerdos. Mi hija, mi único amor, me había dejado aquí, sola y abandonada. La primera vez que me enteré de que se había mudado con su esposo y sus hijos a una nueva casa, fue como si un peso cayera sobre mí. Pensé que tal vez era algo temporal, que sería solo una fase. Pero luego comenzaron a llegar las fotos en las redes sociales, imágenes de su nueva vida, de ella con su familia, de sus vacaciones y celebraciones. ¿Por qué me había dejado atrás? ¿Por qué parecía que me había reemplazado por todo lo que había formado con su esposo? ¿Y yo, qué quedaba para mí?
Mi casa estaba vacía, y mi corazón aún la esperaba. Pero ella ya no estaba en mi vida. Ya no me necesitaba. Recuerdo el día que traté de hablar con ella sobre cómo me sentía. Fue en una de esas pocas veces que la vi, ya con su nueva vida y rutina. Le hablé con el corazón abierto, le conté cómo me sentía abandonada, cómo me dolía ver cómo se alejaba, cómo sus visitas ya no eran lo que eran antes. «No soy parte de tu vida, ¿verdad?», le pregunté, casi en un susurro. Ella me miró con una expresión que nunca olvidaré, era como si tuviera miedo de enfrentar la verdad, como si mis palabras la hubieran golpeado. Pero al final, solo dijo: «Lo siento, mamá, pero tengo mi propia familia ahora». Esas palabras me destruyeron, me dejaron sin fuerzas. La soledad fue mi única compañía en ese lugar. Las conversaciones con otros residentes eran superficiales, llenas de formalidades y frases vacías. Nadie podía entender lo que sentía, nadie podía ofrecerme consuelo. Cada noche, me acostaba en mi cama mirando al techo, con la mente llena de recuerdos y preguntas sin respuesta. ¿Por qué me había hecho esto? ¿Acaso todo lo que había dado no había sido suficiente? Las dudas me consumían, y el dolor se hacía cada vez más profundo. Sentía como si mi vida, mi amor, mi sacrificio, todo se hubiera desvanecido en el aire. A veces, soñaba con ella. En esos sueños, estaba de nuevo en casa, abrazándome como solía hacerlo, diciéndome que todo iba a estar bien, que no me preocupase. Pero despertaba y la realidad era aún más amarga. Estaba sola. A veces, creía oír su voz llamándome, o pensar que la vería al otro lado de la puerta. Pero siempre era una ilusión. La angustia de no saber por qué me había dejado, de no comprender cómo pasó, me mantenía atrapada en un laberinto de dolor. No había respuestas. Solo un vacío. Solo su ausencia. Un día, me encontraba en el comedor del asilo, cuando vi a una mujer mayor que recibía una carta de su hijo. Ella se puso a llorar de felicidad, mientras leía unas palabras que le llegaban al alma. Sentí una punzada en el corazón. ¿Por qué yo no tenía eso? ¿Por qué mi hija no venía a verme, no me escribía? Cada día me esforzaba por mantenerme fuerte, por seguir adelante, pero me era cada vez más difícil. Mi hija se había ido, y yo me había quedado atrás. Era como si me estuvieran borrando de su vida, y yo no podía hacer nada para detenerlo. A veces me preguntaba si el hecho de que ella se hubiera ido tan rápido era una señal. Tal vez estaba buscando algo más, algo que yo no podía darle. Tal vez pensaba que este lugar, el asilo, era lo mejor para mí, que estaba protegiéndome de algo que no entendía. Pero la realidad era que lo único que me protegía de todo eso era ella, su amor, su presencia. Cuando me abandonó, me sentí como un objeto roto, sin propósito. ¿Por qué me dejó? La pregunta seguía rondando mi cabeza, pero la respuesta no llegaba. Y con cada día que pasaba, la respuesta se hacía menos importante. Solo quedaba el dolor. Un día, mientras pasaba el tiempo en el asilo, sin saber qué hacer con mis pensamientos, recibí una llamada. Era un número desconocido. Al principio no quise contestar, pero algo en mi interior me decía que debía hacerlo. Al responder, escuché una voz fría y profesional. ¿Se encuentra el señor X?, preguntó. Era un abogado. ¿Conoce usted la propiedad ubicada en la calle Y? Fue entonces cuando mi corazón dio un vuelco. Claro que la conozco. Es mi casa. La sorpresa fue mayúscula cuando me dijeron que la propiedad aún estaba registrada a mi nombre, a pesar de que mi hija ya había vivido allí durante más de un año. La propiedad todavía le pertenece, me dijo el abogado. Esas palabras hicieron que todo en mi mente se detuviera. Mi hija no solo me había dejado, sino que además había dejado mi nombre en la casa, como si me hubiera borrado completamente de su vida. Pero lo que no sabía es que aún tenía algo que era mío, algo que no me podían quitar. Durante semanas, la llamada del abogado se quedó dando vueltas en mi cabeza. ¿Por qué mi hija no había cambiado el nombre en los papeles? Esa pregunta me martillaba el cerebro, pero no me importaba tanto la respuesta. Lo que realmente me sorprendió fue cómo mi hija había permitido que eso sucediera. ¿Realmente pensaba que podría despojarme de todo sin consecuencias? Quizá pensaba que, al estar en el asilo, ya no tendría forma de enterarme de nada. ¿Y si lo sabía? Quizá lo hacía a propósito,
como si quisiera mantenerme fuera de todo, como si me estuviera borrando de su vida por completo. Pero yo sabía lo que era mío, y no estaba dispuesto a dejarlo ir. El tiempo pasó, y aunque el abogado seguía insistiendo que la propiedad debía ser transferida, yo me mantenía callado, en silencio. No reclamé nada en los primeros días. Quizá es mejor dejarlo así, me decía a mí mismo. Pensaba que lo más sensato era no involucrarme más, que lo que estaba hecho, hecho estaba. Pero algo dentro de mí me decía que aún había algo que podía hacer. Mi hija me había abandonado, sí, pero aún tenía algo que me pertenecía. Ese algo, esa casa, ya no la necesitaba, pero el sentimiento de injusticia seguía ardiendo dentro de mí. No iba a dejar que me despojaran de todo sin que se dieran cuenta de lo que había hecho. Mi decisión fue tomarme un tiempo para observar, para esperar el momento adecuado. No quería hacer nada impulsivo, pero tampoco podía dejar que la oportunidad se me escapara. No fue hasta unos meses después, cuando me enteré por otras fuentes que mi hija y su familia estaban intentando vender la casa, que comprendí que era el momento de actuar. Esa fue la chispa que encendió el fuego. ¿Así que ahora quieren venderla?, pensé. Era la gota que colmaba el vaso. Habían estado viviendo allí, usando mi casa como suya, disfrutando de lo que había sido mi vida, mientras yo estaba encerrado en un asilo, olvidado. Ahora querían venderla y ni siquiera me habían informado. La rabia creció en mí, pero esta vez, la rabia era diferente, era la rabia de alguien que sabe que tiene el control. Un día, decidí actuar. No llamé a nadie, no hablé con mi hija, no la busqué para confrontarla. Fue como si de repente todo se pusiera en su lugar. Decidí vender la casa. Ya no me importaba lo que pensara nadie. Ya no me importaba que me llamaran un villano, que pensaran que era injusto. Me quitaron todo, pero no me quitaron mi dignidad. Y eso era lo único que realmente importaba. Me sentía como un hombre libre, un hombre que, aunque despojado de todo lo material, no había perdido su esencia. Esto es por mí, me dije, y por todo lo que he perdido. La venta de la casa no fue fácil. Los papeles, las formalidades legales, todo ese proceso me parecía ajeno. Sin embargo, mi decisión estaba tomada. Llamé al abogado que había estado en contacto conmigo. Le dije que debía proceder con la venta, que no me importaba que mi hija estuviera viviendo allí o que su familia pensara que podía simplemente quedarse con lo que era mío. Es hora de que se den cuenta de que mi dignidad no tiene precio, le dije al abogado. No estaba buscando venganza de una forma destructiva, solo quería que entendieran que no podían tratarme como si no existiera, como si no importara. El proceso fue doloroso. No por perder la casa, sino por todo lo que representaba. Esa casa era más que ladrillos y paredes. Representaba cada sacrificio que había hecho por mi hija, cada día en que trabajé duro para darle lo mejor. Pero, al mismo tiempo, entendí que no podía aferrarme a lo que ya no me pertenecía. Mi hija me había dejado, y ese era un hecho que no podía cambiar. Pero al menos, en mi corazón, había justicia. No dejaría que me hicieran sentir invisible. Me harían recordar, de alguna manera, que todavía tenía voz. Cuando la venta se finalizó, me sentí una mezcla de emociones. Por un lado, había una sensación de alivio, como si finalmente me hubiera liberado de una carga que había estado arrastrando durante tanto tiempo. Por otro, un sentimiento de tristeza y derrota, porque la casa ya no era parte de mí. Pero también había algo de victoria en todo eso. Ya no dependía de nadie para sentirme completo. Mi hija me había dejado, pero me había dado una oportunidad para empezar de nuevo. Y aunque ya no tenía el hogar que había sido testigo de tantos recuerdos, al menos sabía que no me habían quitado lo más importante, mi dignidad. Y luego, un día, me encontré pensando en lo que sucedería cuando mi hija se enterara de la venta. ¿Se sentiría culpable? ¿Se daría cuenta de lo que había perdido al alejarme de su vida de esa manera? Tal vez nunca lo sabría. Lo que sí sabía es que no había regresado a mí. No había llamado para preguntar cómo estaba. No había mostrado arrepentimiento por todo lo que había hecho. Y eso era algo que jamás podría cambiar. Lo único que podía hacer ahora era seguir adelante. Y así lo hice, dejando atrás lo que ya no me pertenecía, con la cabeza en alto y una decisión tomada. Me quitaron todo, pero no me quitaron mi dignidad. Y eso es todo lo que necesito. Ahora, viviendo en un pequeño departamento,
con lo poco que me quedó de la venta de la casa, puedo decir que, a pesar de todo, sigo aquí. Y lo que aprendí es que, a veces, cuando todo lo material se desvanece, es cuando realmente entiendes quién eres. Nadie puede despojarte de tu ser, de lo que realmente te define. Y eso, mi hija, es algo que nunca podrás quitarme. Y por eso, aunque ya no estamos juntos, aunque la casa ya no existe, yo sigo siendo el mismo hombre que te crió, con dignidad, con honor, y con la certeza de que nadie tiene el poder de destruir lo que soy. La venta de la casa fue, sin lugar a dudas, un cambio radical en mi vida. El dinero que obtuve no me devolvía el tiempo ni los sacrificios hechos, pero me dio algo aún más valioso, la oportunidad de comenzar de nuevo. En la soledad de mi pequeño departamento, encontré una paz que no sabía que existía. Mientras observaba la venta de mi propiedad cerrándose, me di cuenta de algo importante. Durante todos esos años, mi hija y su familia me habían hecho creer que yo era el problema, que yo era una carga. Pero ahora, con una simple transacción, el poder había vuelto a mis manos. Ya no dependía de ellos, ni de su amor ni de su aprobación. Ahora era dueño de mi destino, algo que nunca pensé que alcanzaría. Los primeros días después de la venta, me sentía una mezcla de libertad y vacío. Todo lo que había sido mío ahora ya no existía en el sentido físico, pero en cierto modo, sentía que ese vacío era necesario. Había pasado tanto tiempo intentando complacer a los demás, a mi hija, que olvidé cómo vivir por mí mismo. Mientras me acomodaba en mi nuevo hogar, pensé en todas las veces que, como padre, me había puesto al final de la lista, priorizando siempre sus necesidades antes que las mías. Ahora era el momento de encontrarme a mí mismo, de reconstruir mi vida, sin las sombras de un pasado que me arrastraban hacia atrás. Una mañana, mientras caminaba por el parque cerca de mi departamento, vi a una pareja mayor de la mano, riendo, disfrutando del momento. Fue en ese instante cuando comprendí lo que había estado buscando todo este tiempo. No se trataba de las cosas materiales, de las casas o las riquezas. Lo que realmente importaba era la conexión genuina, la compañía, el amor sin intereses ni expectativas. Mi hija me había dejado atrás, pero aún existía la posibilidad de encontrar ese tipo de conexión, tal vez con otros, tal vez conmigo mismo. Empecé a pensar que, aunque no pude construir eso con mi propia hija, aún podía encontrar paz en la cercanía de otros. El teléfono sonó una tarde, y al ver el nombre en la pantalla, mi corazón dio un salto. Era mi hija. Durante semanas, incluso meses, no había tenido noticias suyas. No supe qué esperar. ¿Sería una llamada de arrepentimiento? ¿Una disculpa por lo que me había hecho? Con la respiración entrecortada, respondí. La voz al otro lado de la línea estaba vacía de emoción, casi como si estuviera llamando a un desconocido. «Papá, ¿qué hiciste con la casa?», preguntó, con un tono de sorpresa. No había ni rastro de remordimiento en su voz. Fue un golpe frío. La respuesta salió de mis labios sin pensarlo: la vendí. Esa fue la última conversación que tuvimos. Nunca mencionó lo que me había hecho, ni por qué me había dejado en ese lugar. Solo se limitó a preguntar sobre el dinero. Recuerdo que, después de esa llamada, me quedé en silencio durante horas. ¿Realmente valía la pena esperar algo más de ella? Había pasado años tratando de entenderla, de darle todo lo que necesitaba, y al final, todo lo que recibí fue indiferencia. Fue entonces cuando acepté que, en realidad, nunca había sido un padre para ella en sus ojos. Era solo una figura, un soporte, alguien que simplemente cumplía un rol. El amor y la cercanía que yo pensaba que teníamos nunca existieron de la manera que yo imaginaba. No me sentía triste, sino liberado. Había aceptado lo que me había hecho y, aunque el dolor seguía presente, la rabia se desvaneció. Ahora era libre para sanar. A medida que pasaban las semanas, me di cuenta de que la vida no se trataba de lo que pierdes, sino de lo que decides hacer con lo que te queda. A pesar de haber perdido una hija, una casa y muchos años de sacrificio, la vida no me había quitado lo esencial. Todavía tenía mi dignidad. Nadie podía quitármela. Y aunque la historia con mi hija había llegado a su fin, empecé a pensar en las posibilidades que aún tenía ante mí. Quizás no necesitaba la aprobación de nadie para ser feliz. Quizás la felicidad no era tener una familia perfecta, sino encontrar paz en mi propio ser, y eso era lo que me propuse hacer. Decidí que era el momento de salir de mi zona de confort. Ya no quería ser el hombre que vivía arrinconado en un asilo,
esperando a que alguien viniera a visitarme. No. Tomé la decisión de comenzar a hacer cosas que siempre había pospuesto, aprender algo nuevo, viajar a lugares que nunca había visto, hacer nuevos amigos. No tenía mucho dinero, pero tenía tiempo, y eso era algo invaluable. Empecé a participar en actividades comunitarias, a involucrarme en clases de arte y pintura. Poco a poco, mi vida comenzó a tomar un rumbo diferente. Ya no estaba esperando a que alguien me diera permiso para vivir, lo hacía por mí mismo. En una de esas clases de arte, conocí a un hombre mayor que me preguntó por mi vida. Le conté mi historia, de forma breve, sin entrar en detalles, pero mencionando el abandono de mi hija. Me escuchó con atención, sin juzgarme, y luego me dijo algo que jamás olvidaré: lo que te pasó no es tu culpa. A veces las personas a quienes más amamos no nos entienden, pero eso no define quién eres. Esas palabras me llegaron al corazón. Por primera vez, alguien me veía, no como un padre abandonado, sino como un ser humano valioso. Me dio esperanza. A veces, las palabras de extraños tienen más peso que las de los que más esperamos. Un mes después de esa conversación, empecé a ver las cosas desde una perspectiva completamente diferente. Mi hija ya no estaba en mi vida, pero eso no significaba que mi vida estuviera acabada. De hecho, estaba comenzando una nueva etapa. No me importaba lo que pensara ella ni su nueva familia. Ya no tenía sentido pelear por un lugar en sus vidas. Lo único que importaba ahora era cómo yo elegía vivir mi vida. Y elegí vivirla con dignidad, con alegría, y con la esperanza de que aún había mucho por explorar. Con el tiempo, mi hija dejó de intentar contactarme. Quizás ella también había tomado la decisión de seguir su camino, sin mirar atrás. Pero yo ya no me preocupaba. Sabía que mi vida seguía adelante. Mi dignidad no dependía de ella, ni de su perdón. Había logrado encontrar mi paz, y aunque la historia entre nosotros había llegado a su fin, yo seguía siendo el hombre que había sido, pero ahora más fuerte, más sabio. Y, al final, eso era todo lo que necesitaba para ser feliz. Mi vida seguía, sin importar las decisiones de los demás. Una semana después de la venta de la casa, me enteré de que, finalmente, mi hija y su familia recibirían la noticia. No fue algo que planeé, pero no podía evitar la sensación de justicia. Los días que pasaron después de que vendí la propiedad, mi teléfono dejó de sonar con las llamadas y los mensajes que solía recibir. Sin embargo, esa mañana, el teléfono volvió a sonar una vez más. Vi el nombre en la pantalla: hija. Respiré profundamente antes de contestar, no estaba seguro de si debía hacerlo. Pero el deseo de escuchar lo que tenía que decir, me impulsó a presionar el botón de respuesta. La voz al otro lado estaba alterada, como si no supiera cómo abordar lo que estaba por decirme. «Papá, ¿qué has hecho?», me preguntó, con una mezcla de desesperación y enojo. «¿Qué hice?», respondí, imitando el tono de sorpresa de su voz. «Lo que tú hiciste, hija. Lo que me hiciste a mí». Mi respuesta fue clara y fría. No me sentía culpable por lo que había hecho. Había sido ella quien me había dejado, quien me había abandonado sin una explicación, sin una segunda oportunidad. La hija que había criado con tanto amor y sacrificio. La que había sido mi mundo. Ahora, me enfrentaba a una mujer que, después de haber formado su propia familia, parecía haber olvidado todo lo que había hecho por ella. Escuché el silencio en la otra línea, seguido de un suspiro largo y exasperado. «¿Qué vamos a hacer ahora?», me preguntó, casi implorando. Pero, en mi corazón, ya no había lugar para la compasión. Yo ya había sido despojado de mi hogar, de mi vida. No había espacio para ser el que siempre había sido para ella. Mi silencio se hizo más pesado. Al final, fui yo quien colgó el teléfono. No quería escuchar más excusas ni falsas promesas. Durante los siguientes días, recibí más llamadas. No solo de mi hija, sino también de su esposo, de sus amigos, de otros familiares que aún intentaban justificar lo que me habían hecho. Cada mensaje, cada llamada, era una súplica, un intento por hacerme cambiar de opinión, por hacerme sentir culpable. Pero algo había cambiado en mí. Ya no era el hombre que había aceptado ser el sacrificado, el que siempre ponía los intereses de los demás por encima de los suyos. Ya no sentía compasión por su sufrimiento. ¿Dónde estaba su compasión cuando me dejaron en ese asilo? ¿Dónde estaban cuando me hicieron sentir invisible, como si no fuera más que una carga?
En un momento, mi hija me llamó entre lágrimas. Papá, por favor, no hagas esto, no nos dejes sin hogar. Había algo en su voz, algo que me hizo pensar que aún quedaba una pizca de la hija que había criado. Pero esa pequeña chispa de emoción ya no era suficiente para cambiar mi decisión. No sentí compasión, no sentí pena. Después de todo lo que había pasado, lo que me había hecho, ¿por qué debería ahora darle una segunda oportunidad? ¿Ahora entiendes cómo se siente que te dejen sin un hogar?, pregunté con una calma inquietante. Esas palabras fueron las últimas que pronuncié. La llamada terminó, pero el eco de su súplica permaneció en mis pensamientos durante días. Los días siguientes fueron caóticos para mi hija. Me enteré de que tuvieron que dejar la casa en la que vivían, que no sabían qué hacer, que no tenían un lugar a donde ir. La situación los había dejado completamente desbordados. Sin embargo, no sentí tristeza. Sentí algo más complejo. No era venganza, pero sí una sensación de justicia. Sabía lo que había significado para mí haber sido abandonado, el dolor de estar en un lugar extraño, en un asilo, sin saber qué pasaría después. Y aunque mi hija y su familia ahora se enfrentaban a una situación difícil, no podía evitar pensar que quizás era hora de que ellos también enfrentaran las consecuencias de sus actos. Por fin comprendían lo que es perder todo, lo que es ser desplazado de tu hogar. Cada vez que recibía una llamada o mensaje de ellos, me preguntaba qué más querían. ¿Pensaban que iba a devolverme a ellos como un salvavidas? ¿Qué iba a ceder a sus peticiones y cancelar todo lo que había hecho? Nada de eso iba a ocurrir. Ya no tenía más espacio para la culpa, ni para los sacrificios inútiles. Ellos ahora estaban en mi lugar, en el lugar en el que yo había estado, sin hogar, sin esperanza, sin saber hacia dónde ir. Había una sensación de paz en eso. La vida me había enseñado que la justicia no siempre es rápida ni perfecta, pero a veces llega de las maneras más inesperadas. Y esta vez, esa justicia estaba en sus lágrimas, en su confusión. Un par de semanas después, mi hija me mandó un mensaje diciendo que se habían mudado temporalmente a la casa de unos amigos. Aparentemente, su esposo había encontrado trabajo en otro lugar, pero aún no sabían cómo se resolvería su situación a largo plazo. Me dijeron que su vida había cambiado drásticamente, que ya no tenían la misma estabilidad. Quizás esperaban que eso me hiciera sentir algo, algún remordimiento o culpa. Pero no lo sentí. La verdad es que esa era la situación que habían creado, y ahora debían enfrentarla. Si algo aprendí de mi experiencia, es que no se puede escapar de las decisiones que uno toma. Ellos, al igual que yo, ahora debían asumir las consecuencias de sus actos. Las llamadas y mensajes siguieron llegando, y en ocasiones me preguntaba si alguna vez llegarían a entender lo que había sucedido. Pero lo que más me sorprendió fue cómo, a pesar de todo lo que había hecho por ellos, ahora sentían que yo era el responsable de su desgracia. Estaba claro que no había ni un atisbo de reconocimiento por lo que me habían hecho. Habían tratado de venderme una historia de sacrificio, de amor paternal que siempre debería ser incondicional. Pero el amor no funciona así. El amor no es solo dar, sino también recibir, respetar, cuidar. Lo que me hicieron no fue amor. Fue abandono, puro y simple. Una tarde, mi hija me escribió: «Papá, lo siento mucho, no sé qué pasó. Perdóname». Al leer esas palabras, sentí una mezcla de indiferencia y alivio. Ya no tenía el mismo peso emocional que antes. La necesidad de su perdón había desaparecido. Había dejado de ser ese hombre que dependía del amor de su hija para sentirse válido. Ahora, me sentía libre, sin ataduras emocionales. Había aceptado la realidad de que ya no era el padre que alguna vez fue indispensable para ella, pero también comprendí que la relación entre nosotros había cambiado para siempre. Ya no buscaba su amor. Ya no me importaba. Finalmente, entendí algo fundamental. La vida no se trata de esperar que los demás te den lo que has dado, ni de vivir en la esperanza de recibir algo que no mereces. Yo había hecho lo correcto durante muchos años, y aunque mi hija me había dejado atrás, yo ya no necesitaba su aprobación para seguir adelante. Al verlos luchando, al verlos sin un hogar, me di cuenta de que el ciclo se había cerrado. Ahora eran ellos quienes debían aprender lo que yo aprendí a lo largo de esos años, que las decisiones tienen consecuencias. Y que a veces, la vida no da segundas oportunidades. Los días que siguieron a la venta de la casa fueron un torbellino. Recibí innumerables llamadas, pero ya no me importaba.
No quería escuchar más promesas vacías ni explicaciones que no cambiarían nada. Mi hija, aunque dolida y perdida, seguía intentando contactarme. Pero no pude evitar sentir que la situación estaba mucho más allá de cualquier reconciliación. La casa que había sido nuestra, la que albergó los recuerdos de toda una vida, ya no existía para mí, y ni siquiera parecía que mi hija entendiera realmente el impacto de lo que había hecho. ¿Cómo podía esperar que volviera a ser el mismo? ¿Acaso no entendía lo que significaba perder la casa, el hogar donde había pasado la mayor parte de mi vida? Pero al parecer, para ella, esa era una preocupación secundaria. Un día, mi hija finalmente logró contactarme de nuevo. En su voz se sentía una mezcla de desesperación y frustración. Papá, por favor, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me dejaste sin nada? Las palabras salían entrecortadas, como si se estuviera ahogando en su propio dolor. ¿Realmente pensaba que podía culpabilizarme a mí por sus decisiones? Yo no te dejé sin nada, hija. Fuiste tú quien me dejó sin hogar primero. No entiendes lo que significa ser abandonado cuando más te necesitan. Ahora, es tu turno de entenderlo. No había espacio en mi corazón para más compasión. La sensación de abandono, de ser desechado de un solo golpe, era una herida que no podía olvidarse fácilmente. Durante semanas, las llamadas no cesaron. Mi hija, junto con su esposo, comenzaban a mostrar signos de desesperación. Su vida no era fácil sin la casa que antes les brindaba estabilidad, y las dudas sobre su futuro inmediato comenzaron a invadirlos. Pero yo, desde mi posición de calma forzada, observaba el panorama sin mover un solo dedo. Habían sido ellos quienes me habían dejado atrás, quienes me habían mostrado la cara más fría de la indiferencia. Y ahora, enfrentándose a lo mismo que me hicieron vivir, finalmente empezaban a comprender la magnitud de sus acciones. Fue en ese momento cuando me llegó otro mensaje de mi hija, uno que sentí que tenía algo de sinceridad. Papá, no sé qué hacer. No quiero perder a la familia. Nos quedamos sin nada, ¿puedes ayudarnos? Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teléfono. No estaba seguro de cómo responder. La herida seguía fresca, el vacío que dejaba su abandono no se había disipado. Sin embargo, sabía que esta era la oportunidad perfecta para enseñarles una lección. Decidí no contestar. Sabía que, en ese silencio, comprendían lo que sentía, lo que estaba pasando por mi mente. Ellos no eran los únicos que podían sufrir por sus decisiones. Los días pasaron y la desesperación se acentuó en su voz. Pero yo ya no sentía la necesidad de consolarla. En su lugar, lo que sentí fue una extraña sensación de poder. Había sido el que siempre daba, siempre sacrificaba, pero ahora ya no. El hogar, la estabilidad que había proporcionado, ahora se les escapaba de las manos. Papá, por favor, no nos dejes en la calle, me suplicó una vez más, esta vez acompañada de su esposo. Mi hija ya no me veía como su padre, sino como la última esperanza. Pero lo que no entendían era que, después de todo lo que habían hecho, ya no había vuelta atrás. El ciclo de sacrificios y promesas rotas había llegado a su fin. A medida que pasaba el tiempo, las cosas empeoraban para ellos. Su vida ya no era la misma sin la casa que había sido nuestro refugio. Cada vez más personas comenzaron a intervenir, ofreciendo su apoyo, pero no podía evitar preguntarme si lo hacían de verdad por su bienestar o simplemente por tratar de salvar lo que quedaba de su fachada perfecta. Los recuerdos de nuestra familia, de los días felices, ahora se esfumaban ante mis ojos. La casa que había albergado tantos momentos especiales ahora se convertía en un peso para ellos, y yo observaba desde lejos, sin compasión. Pasaron varias semanas hasta que, finalmente, me decidí a hablar con mi hija nuevamente. Esta vez, su tono de voz era diferente. Ya no había ira ni reproches, solo una tristeza profunda, como si ya comprendiera la magnitud de lo que había perdido. Papá, entendí lo que me hiciste. Entendí lo que me hiciste sentir cuando me dejaste allí, en ese lugar. Las palabras me llegaron directo al corazón, pero no me dejé llevar por la emoción. Esta vez, no iba a ser el hombre que la salvaría. Lo que me hiciste fue mucho más doloroso. Y ahora te toca vivir con las consecuencias. Yo ya he pagado por tus decisiones. Es tu turno.